Shabono, por Florinda Donner. Capítulo 13. Salimos del poblado Mocototeri después del mediodía, con las cestas llenas de los acostumbrados plátanos, dátiles y carne que nos dieron nuestros huéspedes. Poco antes del anochecer, 3 mocototeris nos alcanzaron. Uno de ellos levantó el arco para hablar. Nuestro jefe quiere que la muchacha blanca se quede con nosotros. Me miró por encima de la punta de su flecha dirigida hacia mí. Solo un cobarde apunta su flecha contra una mujer, dijo Iramamowe poniéndose delante de mí. ¿Por qué no disparas, Mocototeri inútil? No hemos venido a pelear, señaló el hombre volviendo el arco y la flecha a su posición vertical. Podíamos haberos emboscado hace un rato. Lo único que queremos es asustar a la muchacha blanca para que venga con nosotros. No puede quedarse con vosotros. Milagros la trajo a nuestro Shabono. Si él hubiera querido que se quedara con vosotros, la hubiera traído a vuestro poblado. Queremos que venga con nosotros, insistió el hombre. La llevaremos de vuelta antes de que empiecen las lluvias. Si me hacéis enfadar, os mataré aquí mismo. Iramamowe se golpeó el pecho. Recuerda, cobarde Mocototeri, que soy un feroz guerrero. Los hécuras de mi pecho están siempre a mis órdenes, incluso sin tomar épena. Iramamowe se acercó a los 3 hombres. ¿No sabéis que la muchacha blanca pertenece a los Iticoteris? ¿Por qué no le preguntas a ella dónde quiere quedarse? Nuestra gente le gustó. Tal vez quiera vivir con nosotros. Iramamowe empezó a reírse con unas carcajadas atronadoras que no dejaban adivinar si estaba divertido o furioso. Se detuvo abruptamente. A la muchacha blanca no les gustó la apariencia de los mocototeris. Dijo que todos parecéis monos. Iramamowe se volvió hacia mí. Había tal expresión de súplica en sus ojos que todo lo que pude hacer fue no reírme. Experimenté cierto remordimiento al mirar los rostros perplejos de los 3 mocototeris. Por un instante me sentí tentada a negar las palabras de Iramamowe, pero no podía ignorar su enojo ni había olvidado la aprensión de Arasue ante la idea de que yo acudiera a la fiesta. Crucé los brazos sobre el pecho. Levanté la barbilla y sin mirarles directamente dije: No quiero ir a vuestro poblado. No quiero comer y dormir con monos. Los Iticoteris estallaron en grandes carcajadas. Los 3 hombres se volvieron abruptamente de espaldas y desaparecieron en el sendero que conducía a la selva. Acampamos no lejos del río, en una parte despejada de la selva en la que aún permanecían restos de refugios temporales. No los cubrimos con hojas nuevas porque el viejo Kamosiwe nos aseguró que no llovería esa noche. Iramamowe no comió, sino que se sentó, sombrío y concentrado, frente al fuego. Había tensión en él, como si estuviera esperando que los 3 hombres reaparecieran en cualquier momento. ¿Hay peligro de que los mocototeris regresen?, le pregunté. Iramamowe tardó en contestarme. Son cobardes. Saben que mis flechas los matarían en el acto. Miraba fijamente el suelo, los labios apretados en una línea recta. Estoy pensando cuál sería el mejor camino para regresar a nuestro Shabono. Deberíamos dividirnos, sugirió el viejo Kamosiwe mirándome con su único ojo. No hay luna esta noche. Los mocototeris no volverán. Tal vez mañana nos pidan de nuevo a la muchacha blanca.
Podemos decirles que ellos la asustaron y solicitó que la lleváramos de regreso a la misión. ¿Vas a enviarla de vuelta? La voz de Rithimi colgaba de la oscuridad llena de tensión. No, dijo el anciano alegremente. Las grises barbas de su mentón, su ojo que nunca dejaba pasar nada inadvertido, su cuerpo leve y arrugado, le daban la apariencia de un duende maligno. Etewa debe volver al Shabono con Rithimi y la muchacha blanca por las montañas. Es una ruta más larga, pero podrán ir más deprisa porque no llevarán niños ni ancianos. Llegarán a nuestro poblado solo un día o dos después que nosotros. Es una buena ruta por la que no pasa mucha gente. El viejo Kamosiwe se levantó y husmeó el aire. Mañana lloverá. Construid un refugio para la noche, le dijo a Etewa. Luego se acuclilló con una sonrisa en los labios y su ojo hundido clavado en mí. ¿Tienes miedo de volver al Shabono por el camino de las montañas? Sonriendo sacudí la cabeza. De alguna forma no podía creer que estaba en una situación de verdadero peligro. ¿Tuviste miedo cuando el Mokototeri apuntó su flecha contra ti?, preguntó el anciano. No, sabía que los Itikoteris me protegerían. Tuve que refrenarme para no añadir que el incidente me había parecido más cómico que peligroso. No me daba cuenta del todo entonces de que a pesar de la evidente fanfarronería característica de cualquier circunstancia crítica, Mokototeris e Itikoteris eran perfectamente serios en sus amenazas y exigencias. El viejo Kamosiwe quedó encantado de mi respuesta. Tuve la sensación de que le complacía más mi confianza en su gente que el hecho de no haberme asustado. Habló largo rato con Etewa por la noche. Rithimi se quedó dormida con mi mano en la suya y una alegre sonrisa en los labios. Mirándola dormir, adiviné por qué parecía tan feliz. Durante unos pocos días tendría a Etewa prácticamente para ella sola. En el Shabono los hombres casi nunca hacían demostraciones de cariño a sus mujeres, pues las carantoñas se consideraban una debilidad. Los hombres solo eran abiertamente tiernos y amorosos con los niños. Los mimaban, besaban y acariciaban con fervor. Había visto a Etewa e incluso al feroz Iramamowe llevar las pesadas cargas de leña de sus mujeres solo para dejarlas caer en cuanto se acercaban al Shabono. Cuando no había ningún otro hombre a su alrededor, observé cómo Etewa guardaba un trozo especial de carne o de alguna fruta para Rithimi o Tutemi. Protegido por la oscuridad, le había visto apoyar la oreja contra el vientre de Tutemi para escuchar las fuertes patadas de su hijo. En presencia de otras personas, nunca mencionaba el hecho de que iba a ser padre. Etewa nos despertó a Rithimi y a mí horas antes del alba. Silenciosamente dejamos el campamento, siguiendo la orilla arenosa del río. Excepto por nuestras hamacas, unos cuantos plátanos y las 3 piñas que la joven Mokototeri me había dado, nuestras cestas iban vacías. El anciano Kamosiwe le había asegurado a Etewa que encontraría mucho que cazar. No había luna, pero el agua brillaba negra, reflejando el débil resplandor del cielo. A intervalos, el ruido de un ave nocturna atravesaba la quietud, un débil grito que anunciaba el amanecer. Una por una desaparecieron las estrellas. Los contornos de los árboles se destacaron poco a poco, mientras la luz rosada del alba descendía lentamente hasta las sombras que había a nuestros pies. Me quedé asombrada de la anchura del río, del silencio de sus aguas, tan quietas que no parecían moverse. 3 loros formaron un triángulo en el cielo y colorearon las blancas nubes con sus plumas rojas, azules y amarillas, mientras el sol reluciente y anaranjado se alzaba sobre las copas de los árboles.
Etewa abrió la boca en un bostezo que parecía surgir desde las más remotas profundidades de sus pulmones. Entrecerraba los párpados. La luz del sol era demasiado brillante para sus ojos, que no habían dormido lo suficiente. Desatamos nuestras cestas. Ritimi y yo nos sentamos en un tronco y contemplamos cómo Etewa sacaba su arco. Lentamente levantó los brazos y arqueó la espalda, apuntando la flecha muy alto en el aire. Permaneció inmóvil un tiempo interminable, como una figura de piedra con cada poderoso músculo cuidadosamente dibujado, la mirada atenta a los pájaros que cruzaban el cielo. No me atrevía a preguntar por qué estaba tanto tiempo antes de disparar su flecha. No oí el zumbido de la flecha al cruzar el aire, solo un grito corto que se disolvió en un abanicar de alas. Por un instante, el loro, una masa de plumas que la flecha teñida de rojo parecía mantener unidas, quedó suspendido en el aire. Luego se desplomó verticalmente no muy lejos del sitio donde se encontraba Etewa. Etewa encendió una hoguera en la que asó el pájaro una vez desplumado y también algunos plátanos. Solo comió una pequeña porción e insistió en que nosotras tomáramos el resto, a fin de que acopiáramos fuerzas para emprender el difícil ascenso de las colinas. No echamos de menos los rayos del sol que caían sobre el curso del río al internarnos en la selva. La penumbra de las trepadoras y los árboles fue un consuelo para nuestros ojos fatigados. Las hojas marchitas parecían grupos de flores contra el fondo verde. Etewa cogió ramas de los oscuros árboles de cacao silvestre. «Esta madera es buena para frotar y encender fuego», dijo limpiando de corteza las ramas con su afilado cuchillo, hecho con el incisivo inferior de un agutí. Luego cortó las vainas verdes, amarillas y moradas, cada una de las cuales se adhería individualmente a los breves troncos de cacao mediante tallos cortos desprovistos de hojas. Abrió los frutos y chupó la carne dulce y gelatinosa que rodea las semillas que envolvió en hojas. «Cocidas», explicó Ritimi. «Las semillas de pooro son deliciosas». Me pregunté si tendrían un sabor semejante al chocolate. «Debe de haber monos y comadrejas por aquí», explicó Etewa mostrándome las cáscaras de frutas ya comidas desperdigadas por el suelo. «Les gustan los frutos de pooro tanto como a nosotros». Un poco más allá, Etewa se detuvo frente a una liana retorcida que marcó con su cuchillo. «Mamukori, volveré a este lugar cuando necesite hacer veneno de nuevo». «¿Ashukamaki?», pregunté cuando nos detuvimos debajo de un árbol que tenía el tronco incrustado de hojas brillantes y como enceradas. Pero no se trataba de la liana que servía para espesar el curare. Etewa señaló que las hojas de aquella eran largas y dentadas. Se había detenido al advertir huesos de distintos animales en el suelo. «Un águila arpía», dijo, señalando el nido escondido en la copa del árbol. «No la mates», suplicó Ritimi. «Tal vez es el espíritu de un Itikoteri muerto». Sin hacer caso de su mujer, Etewa trepó al árbol. Al llegar al nido, levantó a un aguilucho blanco y plumoso que piaba sin parar. Oímos los fuertes gritos de su madre cuando Etewa lanzó el polluelo a la tierra. Se apoyó contra el tronco y una rama y apuntó su flecha contra el pájaro que daba vueltas sobre él. «Me alegro de haberla matado», dijo Etewa indicándonos que le siguiéramos hasta el sitio donde el águila muerta había caído chocando contra árboles y ramas. «Solo come carne». Se volvió a Ritimi y añadió suavemente. Escuché su grito antes de apuntar. No era la voz de un espíritu. Sacó las plumas suaves y blancas que tenía el pájaro en el pecho y otras grises y largas de las alas y las envolvió en hojas. El calor de la tarde que se filtraba a través de los árboles
me hacía sentirme amodorrada y no experimentaba más deseos que dormir. Ritimi tenía ojeras negras bajo los ojos, como si se hubiera untado carbón en la suave piel. El paso de Etewa se redujo. Sin decir una palabra, se dirigió hacia el río. Se quedó de pie, inmóvil, en el agua poco profunda y ancha, suspendido en el calor y el resplandor. Miraba las nubes y los árboles reflejados. Luego se acostó en un banco de arena de color ocre en medio del río. El azul se volvía verde y rojo por los pigmentos de las raíces sumergidas. No se movía ni una hoja ni una nube. Hasta los caballitos del diablo que reposaban sobre el agua parecían inmóviles en sus vibraciones transparentes. Acostada boca abajo, dejé que mis manos se apoyaran planas sobre la superficie del río, como si pudiera sostener la lánguida armonía que reinaba entre los reflejos del río y el brillo del cielo. Me deslicé sobre el vientre hasta que mis labios tocaron el agua y bebí las nubes reflejadas. Volvieron dos garzas que habían salido volando al llegar nosotros. Apoyadas en sus largas patas, el cuello sumergido entre sus plumas, nos miraban con ojos entrecerrados y parpadeantes. Vi cuerpos plateados que saltaban en el aire buscando el embriagante calor que reposaba sobre el agua. ¡Peces!, exclamé, mi letargo momentáneamente disipado. Riéndose, Etewa señaló con su flecha una parvada de loros gritones que cruzaban el cielo. ¡Pájaros!, gritó. Cogió una punta de flecha y con la punta de la lengua probó el veneno para ver si todavía era bueno. Satisfecho de su gusto amargo, ató la punta a un ástil. Luego probó el arco y soltó la cuerda. «No está bien tensada», dijo desatando un extremo. Lo retorció varias veces y lo fijó de nuevo. «Pasaremos aquí la noche», decidió mientras vadeaba el río. Subió a la orilla opuesta y desapareció entre los árboles. Ritimi y yo nos quedamos en la arena de la orilla. Desenvolvió las plumas y las extendió sobre una piedra para que el sol matara los piojos. Con gran entusiasmo, me señaló un árbol del que colgaban como frutos racimos de flores pálidas. Cortó ramas enteras y me ofreció las flores. «Son muy dulces», me explicó, al notar que no me decidía a comerlas. Traté de explicarle que las flores me recordaban un jabón fuertemente perfumado, y casi enseguida me venció el sueño. Me desperté cuando los rumores del anochecer borraban la luz del día, mientras el murmullo de la brisa refrescaba los árboles y los pájaros llamaban disponiéndose a pasar la noche. Etewa había vuelto con 2 huacos y un montón de hojas de palma. Ayudé a Ritimi a recoger leña a lo largo de la orilla del río. Mientras ella desplumaba los pájaros, ayudé a Etewa a construir un refugio. «¿Estás seguro de que va a llover?», le pregunté mirando el cielo claro y despejado. «Si el viejo Kamosiwe dijo que va a llover, lloverá», respondió Etewa. «Puede oler la lluvia igual que otros pueden oler la comida». Hicimos una cabañita acogedora. El poste delantero era más alto que los 2 traseros, pero no lo bastante para que pudiéramos permanecer de pie. Los postes estaban unidos mediante largos palos que daban al refugio una forma triangular. Tanto el techo como la parte de atrás estaban cubiertos de hojas de palma. Cubrimos el suelo de hojas de platanillo porque los postes no eran bastante fuertes para aguantar 3 hamacas. En realidad, Etewa no había construido el refugio para comodidad de Ritimi y mía tanto como para la suya propia. Si se mojaba a causa de la lluvia, podía ser causa de que el niño que llevaba Tutemi en el vientre naciera muerto o deforme. Ritimi asó las aves, varios plátanos y las semillas de cacao en el fuego que Etewa encendió fuera de la cabaña. Yo machaqué una de nuestras piñas.
La mezcla de sabores y texturas me recordó a una cena de acción de gracias. Debe ser como las nueces de momo, dijo Ritimi cuando le expliqué cómo era nuestra salsa de arándano. El momo también es rojo. Hay que cocerlo mucho tiempo hasta que queda blando. Luego hay que aclararlo en el agua hasta que pierde todo el veneno. No creo que me gustaran las nueces de momo. Seguro que sí, afirmó Ritimi. Mira cómo te gustan las semillas de pooro. Las nueces de momo son todavía mejores. Sonriendo asentí. Aunque las semillas de cacao tostadas no sabían a chocolate, eran tan deliciosas como los anacardos frescos. Etewa y Ritimi se quedaron dormidos en el momento en que se acostaron en las hojas de platanillo. Yo me tendí junto a Ritimi. Dormida se estiró hacia mí y me apretó junto a ella. El calor de su cuerpo me llenó de una consoladora laxitud. Su respiración acompasada me arrastró a una somnolencia agradable. Por mi mente pasaba a la deriva una sucesión de imágenes soñadas, a veces lentas, a veces rápidas, como si alguien las proyectara ante mí. Los mocototeris saltando de árbol en árbol se deslizaban junto a mí y sus gritos se confundían con los del mono aullador. Caimanes de ojos luminosos apenas visibles sobre la superficie del agua parpadeaban soñolientos y repentinamente abrían sus gigantescas mandíbulas dispuestos a tragarme. Osos hormigueros de lenguas viscosas y largas como hilos soplaban burbujas en las que yo me veía cautiva junto con cientos de hormigas. Me despertó un repentino golpe de viento. Traía con él el olor de la lluvia. Me senté y escuché las pesadas gotas que golpeaban las hojas de palmera. Los ruidos familiares de los grillos y las ranas proporcionaban un continuo y pulsátil zumbido de fondo a los gritos y quejas de los monos nocturnos y las notas de flauta de las perdices. Estaba segura de oír pasos y luego unas ramas rotas. «Hay alguien afuera», dije tocando a Etewa. Se acercó al poste delantero del refugio. «Es un jaguar que busca ranas en los pantanos». Etewa me hizo girar la cabeza un poco hacia la izquierda. «Puedes olerlo». Husmeé el aire repetidas veces. «No huelo nada». «Lo que huele es el aliento del jaguar. Es fuerte porque todo lo come crudo». Etewa me hizo girar la cabeza de nuevo, esta vez hacia la derecha. «Escucha, ya vuelve a la selva». Me acosté de nuevo. Ritimi se despertó, se frotó los ojos y sonrió. Soñé que subía a las montañas y veía las cataratas. «Mañana iremos por allí», dijo Etewa desatándose la bolsita de épena que llevaba en torno al cuello. Puso un poco de polvo en la palma de su mano y con una aspiración profunda lo inhaló por la nariz. «¿Vas a cantar a los gécuras ahora?», le pregunté. «Suplicaré a los espíritus de la selva que nos protejan», dijo Etewa y empezó a cantar en voz baja. Su canción, llevada por la brisa nocturna, parecía atravesar la oscuridad. Estaba segura de que los espíritus que vivían en las 4 esquinas de la tierra podían escucharla. El fuego se fue apagando hasta que solo quedó un destello rojizo. Ya no oía la voz de Etewa, pero sus labios seguían moviéndose cuando me quedé dormida, con un sueño sin ensueños. Poco después me despertaron los débiles quejidos de Ritimi y la toqué en el hombro pensando que tenía una pesadilla. «¿Quieres probar?», murmuró. Sorprendida, abrí los ojos y vi la cara sonriente de Etewa. Estaban haciendo el amor. Los observé durante un rato. El movimiento de sus cuerpos se adaptaba tan íntimamente que apenas se movían. Etewa,
en absoluto avergonzado, salió de Ritimi y se arrodilló frente a mí. Levantándome las piernas, las estiró ligeramente. Apretó sus mejillas contra mis muslos. Su contacto era como la caricia juguetona de un niño. No hubo abrazo ni palabras, pero yo me sentía llena de ternura. Etewa volvió a Ritimi apoyando la cabeza entre su hombro y el mío. «Ahora somos hermanas de verdad», dijo Ritimi suavemente. «Por fuera no tenemos el mismo aspecto, pero por dentro ahora somos iguales». Me acurruqué contra ella. La brisa del río que soplaba a través del refugio era como una caricia. La luz sonrosada del amanecer descendió suavemente sobre los árboles. Ritimi y Etewa se dirigieron al río. Salí del refugio y respiré el aire del nuevo día. En el amanecer, la oscuridad de la selva ya no es negra, sino de un verde azulado como una caverna submarina iluminada por la luz que se filtra a través de una grieta secreta. Un leve rocío, como lluvia suave, me mojó la cara al apartar hojas y lianas de mi camino. Pequeñas arañas de patas peludas reconstruían sus telas de plata rápidamente. Etewa encontró una colmena dentro de un árbol hueco. Tras exprimir la última gota en nuestras bocas, aclaró el panal en una calabaza llena de agua y bebimos el agua dulce. Subimos por senderos casi cerrados junto a pequeñas cascadas y gargantas del río que corría a velocidades vertiginosas y producía una brisa que nos revolvía el cabello y agitaba los bambúes de la orilla. «Esta es la escena de mi sueño», dijo Ritimi extendiendo los brazos como para abarcar el amplio curso del agua que se despeñaba ante nosotros en un estanque amplio y profundo. Caminé sobre las oscuras rocas de basalto que sobresalían en torno a las cataratas. Durante largo tiempo me quedé debajo del agua con las manos levantadas para romper la fuerza atronadora de la cascada que caía de las alturas ya entibiada por el sol. «Ven, muchacha blanca», gritó Etewa. «Los espíritus del agua que corre te pondrán enferma». Después, por la tarde, acampamos junto a un platanar silvestre. Entre los plátanos encontré un aguacate. Solo tenía un fruto, no en forma de pera, sino que era redondo y del tamaño de un melón, y brillaba como si estuviera hecho de cera. Etewa me alzó para que pudiera alcanzar la primera rama, y luego trepé lentamente hacia el fruto que colgaba al final de la rama más alta. Mi deseo de alcanzar aquella bola verde era tan grande que no hice caso de las frágiles ramas que se quebraban bajo mi peso. Mientras tiraba del fruto hacia mí, la rama en que estaba apoyada cedió. Etewa rió hasta que le rodaron las lágrimas por las mejillas. Ritimi, riéndose también, rascaba la papilla del aguacate de mi panza y mis muslos. «Me podía haber hecho daño», dije picada por su indiferencia y su diversión. «Tal vez me haya roto una pierna». «No, no te has roto», me aseguró Etewa. «El suelo es blando gracias a las hojas muertas». Sacó un poco de fruta machacada con la mano y me invitó a probarla. «Te dije que no te quedaras bajo las cataratas», añadió con seriedad. «Los espíritus del agua que corre te hicieron ignorar el peligro de las ramas secas». Cuando Etewa hubo construido el refugio, ya había desaparecido todo vestigio del día. Una neblina blanquecina enturbiaba el aire. No llovió, pero el rocío caía de las hojas en grandes gotas al menor contacto. Dormimos sobre las hojas de platanillo, abrigados por nuestros cuerpos y por el fuego bajo que Etewa mantuvo vivo toda la noche, empujando de vez en cuando con el pie los leños ardientes hacia las llamas. Dejamos el campamento antes del amanecer. Una espesa niebla envolvía aún los árboles
y el croar de las ranas nos alcanzaba como si viniera de una gran distancia. Cuanto más subíamos, más escasa se hacía la vegetación, hasta que al final no quedaban más que hierbas y rocas. Llegamos a lo largo de una llanura erosionada por los vientos y las lluvias, como una reliquia de otros tiempos. Abajo, la selva continuaba dormida bajo un manto de niebla, un mundo misterioso y sin caminos, cuya vastedad uno jamás podría adivinar desde el exterior. Nos sentamos en el suelo y esperamos en silencio a que saliera el sol. Un insoportable sobrecogimiento me hizo ponerme de pie cuando el cielo se tiñó de rojo y violeta a lo largo del horizonte hacia el oriente. Las nubes, obedeciendo al viento, se abrieron para dejar pasar el disco que se alzaba. Una neblina sonrosada rodaba sobre las copas de los árboles y tocaba las sombras pintándolas de azul oscuro, esparciendo verdes y amarillos por el cielo hasta que alcanzó un azul transparente. Me volví a mirar detrás de mí, hacia el oeste, donde las nubes cambiaban de forma y permitían la entrada de la luz en expansión. Hacia el sur, el cielo estaba teñido de ramalazos de fuego y las nubes luminosas se amontonaban empujadas por el viento. «Allí está nuestro Shabono», dijo Etewa señalando en la distancia. Tomó mi brazo y me volvió hacia el norte. «Y allá está el gran río por donde pasa el hombre blanco». El sol había levantado el manto de niebla. El río brillaba como una culebra dorada, cortando el verdor hasta perderse en una inmensidad de espacio que parecía formar parte de otro mundo. Quería hablar, gritar a todo pulmón, pero no tenía palabras con que expresar mis emociones. Mirando a Ritimi y Etewa, supe que entendían cuán profundamente me conmovía el lugar. Abrí los brazos como para tomar en ellos la maravillosa frontera entre selva y cielo. Sentí que estaba en el filo del tiempo y el espacio. Podía oír las vibraciones de la luz, el susurrar de los árboles y los gritos de los lejanos pájaros llevados por el viento. Supe repentinamente que si los Iticoteris nunca se habían mostrado curiosos respecto de mi pasado, era por elección y no por falta de interés. Para ellos yo no tenía historia personal. Solo así podían aceptarme como algo más que un ser extraño. Los acontecimientos y relaciones del pasado habían empezado a desdibujarse en mi memoria. No es que los hubiera olvidado, simplemente había dejado de pensar en ellos porque no tenían significado allí en la selva. Como los Iticoteris, había aprendido a vivir en el presente. El tiempo estaba fuera de mí. Era algo que debía utilizarse solo en el momento. Una vez usado, se hundía de nuevo en sí mismo y se convertía en una parte imperceptible de mi ser interior. «Has estado muy callada durante largo rato», observó Ritimi sentándose en el suelo. Dobló las piernas, las rodeó con sus brazos y puso la barbilla sobre ellas mirándome. «He estado pensando en lo feliz que me siento aquí». Sonriendo, Ritimi se balanceó suavemente atrás y adelante. «Un día recogeré leña y tú ya no estarás a mi lado, pero no me sentiré triste porque esta tarde, antes de llegar al Shabono, nos pintaremos con onoto y estaremos contentos de ver una parvada de loros perseguir al sol poniente».